cuando comienza uno un proceso, o cuando se va a dar uno la tarea de realizar una obra, generalmente pues, la costumbre mía es pues simplemente ir al canvas y nutrirlo, alimentarlo de textura, de color, sin tener en mente realmente hacia dónde me voy a dirigir. Y es un ejercicio que a mí me crea realmente una satisfacción y una libertad que me alimenta, que me va dando sugerencias interesantes, porque es un proceso donde le doy mucho crédito y valor a los accidentes que se van dando en la realización, en la manera en que los colores van congeniando, se van complementando. Y esta obra pues es una de estas que nunca me imaginé sus resultados, porque en el momento que estaba trabajándola pues no tenía, como estoy diciendo desde un principio, pues nada en mente, aunque me estoy dando cuenta que ella me va sugiriendo unas cosas, unos elementos que ya han sido parte de mi producción, pero en ella se van desatando unos valores y se van desatando una sugerencia que me crean interés. La paleta de color que tiene no es muy agradable a la vista, y eso me empezó a hacer de esta obra algo interesante para mí, porque se sale de los trabajos convencionales que uno ve en muchos lugares, que van más sugeridos hacia un elemento de decoración que a la realización de la obra. Ya en el proceso en el que yo me encuentro, pues entiendo que esto cada vez se va tornando más serio, y que al mismo tiempo me va sugiriendo un reto, el cual yo debo responder a él y dejar que ese color tenga su valor, que ese trazo, que esa manera en que la espátula ha querido desarrollar, o los otros recursos de oficio que generalmente yo uso en mi estudio, me van diciendo que esto es algo que va a crear una situación interesante. Ahora, el misterio de lo que quizás pueda crear en las personas una curiosidad cuando la ven, o quizás algún tipo de sentimiento de negación a que no le interese o que no les guste, aquí van a haber diversas reacciones, y eso va a ser bueno que ocurra cuando esta obra sea expuesta. Pero lo que en sí encierra ella es el asunto que yo quiero dejar grabado y quiero dejar, como decimos, para la posteridad en este momento, y es que cuando realicé esta obra y la dejé hasta el momento en que ocurre lo que ocurre, sin planificación, sin tener en cuenta una composición como tal, recibo una llamada telefónica donde un gran amigo, pastor de la iglesia donde me congrego, me informa de un fuerte dolor de cabeza que tenía, y donde entonces él no podía presentarse a una reunión de oración, y me pide que yo le cubra en esa noche. Y me está raro, porque yo le empiezo a decir: Gerardo, si supieras que he pintado una pieza que tiene que ver con algo que está ocurriendo en la cabeza de esta figura que ha salido aquí en esta obra. Pero lo dejé ahí, no entré en muchos detalles. Cuando a la hora de esa llamada, yo recibo una llamada de mi hermana Ruthie, que me dice: tienes que arrancar para casa porque mami no está bien, no puede hablar conmigo por teléfono. Cuando llego a Peñuelas, a mi hogar, me doy cuenta que sí hay una situación de emergencia. Cuando entonces nos disponemos a llevarla a emergencia al hospital y comienza el protocolo de exámenes y etcétera, resulta que ella tiene un cuadro de un derrame, cuando al fin y al cabo
para hacer de esta historia algo quizás un poco más corto, más concentrado, nos está aquí presentando sin inhibiciones un rostro, nos presenta aquí un detalle bien significativo de lo que es un día hermoso. Cuando vemos el macro de la obra, vemos un espacio pequeño, hermoso, de un día por anunciarse precioso, pero que al final ese día no es tan hermoso por todo lo que ocurre. Entonces la obra tiene este rostro, un rostro que tiene una dramática deformación. Tiene en uno de sus extremos las dos figuras que representan mis dos padres, en el otro extremo una puerta hacia un espacio quizás sideral que muchos desconocemos, donde sin saber lo que pueda haber al otro lado de esa puerta, y unas dramáticas manchas rojas que implican ese derrame que aconteció en el cerebro de mi madre, pero que también se vislumbra en la cabeza un libro abierto. Ese libro abierto, muy interesante. Yo no sabía su propósito ni lo que podía representar hasta en el momento en el tercer día que mi madre estuvo hospitalizada. La psicóloga le fue a hacer una entrevista y mi madre había perdido la facultad de poder sostener una conversación. No le fluían las palabras, no le salía nada. Todo estaba distorsionado en su mente y lo único que ella pudo producir y pudo pronunciar fueron 3 frases del Salmo 23, donde decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El haber producido eso no solo produjo un quebranto en mi corazón, sino que realmente vi el propósito del libro que está aquí plasmado en esta pintura, que precisamente fue el recuerdo de algo bien importante que quedó grabado en su mente. Así que esta obra, por demás, no está a decir el hecho de lo dramática que es, de lo que representa en mis 32 años que llevo hasta ahora, gracias a Dios, de proceso creativo. Yo creo que será siempre una pieza antológica de lo que yo he podido producir a lo largo de este proceso, de este tiempo, y donde tendré la oportunidad de hablar bastante sobre ella, porque podemos comenzar con un día bien hermoso, pero no tenemos idea cómo ese día puede concluir, y muchas veces tenemos en nuestras manos el mensaje o el pronóstico de las cosas que pueden acontecer. Ahora, el resultado debemos aprender a dejárselos en manos a Dios, para que Él sea quien dirija y quien forme en nosotros el carácter que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo una mente madura que se ajusta a la voluntad divina. Así que esta obra simple y llanamente se titula El día de la llamada.